El rol de ingeniero en datos fue uno de los roles que ha crecido exponencialmente en los últimos años y de hecho actualmente es uno de los roles más demandados en búsquedas laborales dentro de lo que es el rubro de ciencia de datos. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Luigi Analytics, el lugar donde hablamos sobre ciencia de datos. Esta semana me gustaría sumar un nuevo video dentro de mi guía de los diferentes roles en Data Science y hablar exclusivamente del rol de ingeniero en datos o también conocido como Data Engineer. No solamente te voy a contar qué funciones cumple un Data Engineer, sino también te voy a compartir un roadmap, una ruta de aprendizaje con las principales herramientas que necesitas saber si es que estás apuntando a un rol como el de Data Engineer. Pero antes de arrancar este video, si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, no solamente para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video, sino también para apoyar el canal y que puedas seguir generando más contenido vinculado con ciencia de datos. Así que bien, dicho todo eso, vamos con este video. El rol de ingeniero en datos fue uno de los roles que ha crecido exponencialmente en los últimos años y de hecho es uno de los roles más demandados dentro de lo que es el rubro de Data Science a fecha de hoy. Esto se debe principalmente a que hace un par de años hubo un boom dentro de lo que es el rol de Data Scientist y surgieron muchísimos artículos diciendo que Data Scientist es la posición más sexy o el trabajo más sexy del siglo XXI. Y esto generó que muchísimas empresas comiencen a reclutar Data Scientists, Data Analyst, pero fue después de un tiempo que se dieron cuenta que si no tenés una buena base y un buen equipo de Data Engineers, el resto de las tareas efectuadas por otros roles como analista de datos o científicos de datos no se pueden llevar a cabo de forma adecuada. Esto se debe a que el rol del ingeniero en datos es crucial en la primera parte del proceso de Data Science, porque estas personas son las encargadas en implementar y diseñar sistemas que te permitan obtener los datos, transformar esos datos y cargar los datos para que estén disponibles para que los demás roles puedan utilizar estos datos como recurso y hacer inferencias, ya sea para construir reportes y dashboards, para hacer A/B testing o incluso para correr modelos de Machine Learning. Así que bien, teniendo una visión general de lo que hace un ingeniero en datos, saltemos específicamente a qué herramientas vas a necesitar y también recursos de dónde aprender estas herramientas de forma gratuita. Pero probablemente algo que te estés preguntando es, Luigi, ¿cómo sabes qué herramientas necesito como ingeniero en datos si es que vos trabajás exclusivamente como Data Scientist? La realidad es que un Data Scientist trabaja constantemente con ingenieros en datos y al trabajar como un Data Scientist full stack, existen algunas herramientas que compartimos en común. Sin embargo, también existen otras herramientas adicionales que utilizan los ingenieros en datos y que un Data Scientist no lo utiliza. Pero para eso lo que hice fue hablar con mis colegas de trabajo que trabajan justamente como Data Engineers para que me puedan comentar un poco más y hacer esta guía completa sobre las herramientas que vas a necesitar. Así que bien, la herramienta número uno, y esto está fundamentalmente orientado para personas que no tienen ningún tipo de background con lo que es Computer Science, IT y programación en general. Existe una lista de reproducción en YouTube totalmente gratuita que se tratan de clases y puedes verlo tranquilamente en 1 o 2 semanas. El punto acá es que no te tenés que volver un experto en Computer Science porque no es que estás aplicando un rol de Software Engineer, pero sí te va a servir para estar familiarizado con ciertos conceptos de Computer Science y programación en general. Y esto te va a resultar sumamente útil al aprender las siguientes herramientas. Otro aspecto a tener en cuenta es que un Data Engineer claramente va a utilizar un lenguaje de programación. Y los lenguajes de programación más utilizados en la industria para esta rama son Python, Scala y Java. Ahora la pregunta es, ¿necesito saber los tres? Y la respuesta es que no. No necesitas saber los tres, simplemente con que sepas manejar eficientemente uno es más que suficiente. Y en el caso que no sepas utilizar ninguno de estos lenguajes, entonces te recomiendo que decidas optar por Python porque es uno de los lenguajes no solamente más utilizados, sino también porque la sintaxis es mucho más sencillo de aprender para aquellas personas que están arrancando en programación. Otra herramienta que es fundamental saber utilizar es justamente SQL. SQL es un lenguaje que te permite poder interactuar con base de datos y gran parte de este conocimiento también está ligado a otros roles como puede ser el de analista de datos o analista BI. Es fundamental que sepas sobre los diferentes tipos de join, entender cómo se lleva a cabo la agregación de los datos, la cláusula group by, having, utilizar condicionales con where, utilizar subqueries, entender cómo funcionan los window functions y también entender cómo funcionan otros comandos como pueden ser create, drop o backup.
Otro concepto que está muy vinculado con el aprendizaje de SQL es lo que comúnmente se conoce como DBMS, o también conocido en inglés como Database Management System. Esto consiste en un conjunto de herramientas que te permiten llevar a cabo la administración y el control de las bases de datos. Y existe una página que tiene un montón de contenido sumamente útil y totalmente gratuito respecto a este tema. El acceso te lo voy a estar compartiendo en la descripción. Y si bien el contenido está disponible en inglés, se puede traducir tranquilamente al español. Y lo bueno es que trata muchísimos temas vinculados con DBMS, como puede ser el trabajar con bases de datos transaccionales, las propiedades ACID, llevar a cabo el proceso de indexar, de normalizar datos y demás temas vinculados con DBMS. Otro aspecto a tener en cuenta si estás arrancando como Data Engineer es justamente tener conocimiento sobre los comandos de Linux. Pero ¿por qué comando de Linux? Te vas a dar cuenta que la mayoría de las tareas que desarrolla un Data Engineer generalmente ocurren en lo que comúnmente se conocen como Remote Machines, que son máquinas virtuales, o incluso en plataformas de la nube. Y es justamente que todas estas máquinas y servidores generalmente corren con sistemas operativos de Linux, y es justamente por eso que es fundamental que tengas un conocimiento básico de los comandos de Linux. Claramente no tienes que saber absolutamente todo, pero sí entender cómo funcionan y cómo aplicarlos. De hecho, en la pantalla te voy a estar mostrando cuáles son los comandos más comunes de Linux. Y si te estás preguntando dónde aprender esto de forma gratuita, existe un curso con los fundamentos de Linux disponible en Coursera. Puedes ir, hacer clic en auditar curso y de esta forma vas a poder acceder al curso de forma totalmente gratuita, obviamente sin recibir ningún tipo de certificado, pero es una opción para poder empezar a aprender más sobre los diferentes comandos de Linux. De esta manera logramos cubrir la parte más básica de lo que es ingeniería en datos y ahora nos vamos a empezar a focalizar en cuáles son las herramientas más utilizadas dentro de la industria para poder potenciar tu perfil como ingeniero en datos. El primer punto a tener en cuenta acá es empezar a saber más sobre Data Warehouse, y hay dos puntos críticos en esta sección. Uno tiene que ver con aprender la base teórica y fundamental de Data Warehouse. Esto también implica entender sobre el procesamiento OLAP, OLTP, saber sobre el pipeline ETL, o también conocido como extraer, transformar y cargar, y demás temas vinculados con Data Warehouse. El segundo aspecto tiene que saber utilizar los servicios más utilizados dentro de la industria, entre los cuales puedes encontrar Snowflake, BigQuery, ofrecido por Google, y Redshift, ofrecido por Amazon. Aprendiendo los fundamentos de cada uno de estos, estás más que cubierto, y en caso de no saber utilizar ninguno de los tres, entonces personalmente te recomendaría que decidas optar por aprender Snowflake, porque es donde la mayoría de las empresas están migrando actualmente. En caso de que quieras aprender más y tener una base sólida sobre Data Warehouse, existe un libro que me parece súper útil que se llama The Data Warehouse Toolkit. Se trata de un libro súper útil no solamente para Data Engineers, sino también para Data Scientists Full Stack. Y lo que más me gustó de este libro es que tiene un approach donde te muestran diferentes industrias. Es decir, cómo llevar a cabo la implementación y el diseño de un Data Warehouse para industrias como puede ser retail, salud, bancarios, seguros y muchísimas industrias más. Así que esta es una recomendación totalmente personal. Me pareció un libro súper completo. Nuevamente está disponible de forma física y también lo puedes encontrar de forma digital. Otro aspecto a aprender tiene que ver con los dos frameworks de procesamiento de datos: el procesamiento en batch y el procesamiento en tiempo real o streaming. En cuanto a procesamiento en batch, te recomiendo aprender sobre Apache Spark, que se trata de un framework de código abierto para llevar a cabo el procesamiento de datos en batch. Nuevamente acá te recomiendo aprender la parte teórica y luego saltar a aprender uno de los servicios más utilizados dentro de la industria. En cuanto a las plataformas más utilizadas, puedes encontrar Databricks, EMR de Amazon y Dataproc de Google. También quiero recordar que para escribir código en Spark se puede utilizar cualquiera de los lenguajes que mencionaba anteriormente: Python, Java o Scala, pero en el caso de que ya sepas utilizar Python, entonces te recomiendo que practiques Apache Spark con Databricks y que el lenguaje que utilices sea PySpark. PySpark es una especie de layer que va por encima de lo que es el entorno de Spark, entonces lo bueno es que no necesitas aprender un lenguaje nuevo. Por otra parte, en cuanto al procesamiento en tiempo real o procesamiento en streaming, te recomiendo utilizar Apache Kafka. Esta es básicamente una herramienta que se utiliza para el procesamiento en tiempo real de diferentes eventos, y justamente es uno de los más utilizados dentro de la industria. Sé que lo que estoy hablando ahora parece un montón, pero te prometo que ya casi estamos llegando al final de los requerimientos. Otro aspecto que es fundamental aprender si estás apuntando a un rol de Data Engineer es que tengas en cuenta que la mayoría del almacenamiento
almacenamiento y el procesamiento de los datos se producen dentro de una plataforma en la nube. Entonces es fundamental que tengas en cuenta cómo utilizar un servicio de cloud. A fecha de hoy existen muchísimas plataformas cloud, pero las más utilizadas son Azure de Microsoft, AWS de Amazon y GCP de Google Cloud. Lo importante a tener en cuenta acá es que no necesitas saber absolutamente las tres, sino que tomes una de ellas y aprendas las bases fundamentales de cómo funcionan. Porque te vas a dar cuenta que la lógica detrás de cualquier plataforma de la nube funciona prácticamente igual. Así que poder migrar de una plataforma a otra va a ser sumamente sencillo. Van a haber algunos cambios en cuanto a interfaz de usuario, costos y probablemente alguna que otra funcionalidad, pero la lógica detrás del servicio de cloud va a ser exactamente igual. Y por último, otro aspecto a tener en cuenta es que todos estos procesos y pipelines necesitan una especie de administración y management. Es por eso que es fundamental que sepas utilizar alguna herramienta de lo que comúnmente se conoce como Workflow Management, que son básicamente herramientas que te permiten poder manipular y administrar todas estas operaciones. Una de las herramientas más utilizadas actualmente es justamente Airflow, así que recomiendo ampliamente que te focalices en aprender Airflow como una herramienta de administración y manejo del workflow. Y de esta forma logramos cubrir los puntos básicos al inicio y también intermedios de Data Engineering. Con estos conocimientos vas a poder aplicar tranquilamente un rol de ingeniero en datos, pero para aquellas personas que ya se encuentran trabajando esto o tienen un conocimiento ya de data, entonces hay algunos puntos adicionales que me gustaría compartir para seguir potenciando tu carrera dentro de lo que es Data Engineering. Lo primero de todo es saber que existen nuevas herramientas más modernas y que van ganando muchísima relevancia últimamente. Esto se trata de lo que comúnmente se llama como Modern Data Stack, y si bien parece que son muchísimas herramientas, no necesitas saber a profundidad cada una de ellas, pero sí saber para qué sirven y cómo utilizarlas. También considero fundamental tener conocimiento sobre Kubernetes y Docker, porque al momento de crear tu pipeline y preparar etapas de preprocesamiento y de transformación de datos y luego poder llevar a cabo eso a deployment, entonces tanto Kubernetes como Docker van a jugar un papel súper importante. En cuanto a lo que tiene que ver con arquitectura de datos, realmente hay un libro que me parece súper útil, no solamente para Data Engineers, sino también para Data Scientists Full Stack. Realmente no lo recomiendo para personas que recién están arrancando porque tienen conceptos un poco más abstractos y avanzados, pero para personas que quieren seguir continuando con el proceso de diseño de arquitectura de datos, realmente lo recomiendo. Está disponible de forma física y también de forma digital. Y también hay otro libro que me recomendaron que se llama Fundamentals of Data Engineering. Particularmente no lo compré porque justamente en mi base no tiene que ver con Data Engineering, pero mis colegas que trabajan justamente de eso me recomendaron este libro como una clave fundamental para el aprendizaje de Data Engineer. Por último, otro consejo que te quiero compartir es que existen muchísimas páginas web que presentan muchísimos casos de negocios y que te van a servir para poder expandir aún más tu conocimiento dentro de lo que es la ingeniería en datos. Te voy a compartir el link a una de las páginas en la descripción de este video, pero puedes ver que se tratan diferentes problemas de negocio y cómo se resolvieron con diferentes servicios y herramientas. Realmente esto te va a dar un mayor entendimiento de cómo todas las herramientas ayudan a diferentes problemas. Y de esta forma logramos cubrir absolutamente todo, desde lo más básico a un conocimiento intermedio y un par de consejos para personas que están avanzando aún más en su carrera como Data Engineer. Intenté cubrir la mayor cantidad de puntos posibles desde mi conocimiento como Full Stack Data Scientist, pero también apoyado con el conocimiento de mis colegas que son Data Engineers. Te quiero recordar que si te gusta este contenido no te olvides de darle me gusta al video, que eso ayuda un montón, y suscribirte al canal si es que estás interesado en saber más sobre ciencia de datos. También te quiero recordar que cuento con un perfil en Instagram y en TikTok que vas a encontrar acá abajo, donde constantemente comparto consejos y cursos gratuitos sobre diferentes áreas vinculados con ciencia de datos. Así que bien, espero que este video te haya resultado útil. Si fue así, entonces hacémelo saber en los comentarios, me ayudaría un montón leer sobre eso y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.